gustó tanto la palabra que yo no puedo olvidarla nunca, porque la palabra me llegó a mi corazón de una forma especial. ¿Cuál fue? Ahorita no viene a la mente ahorita, pero sí hay muchas partes de que como dicen, que lo impactan a uno, ¿verdad? Que es uno, wow. Pero es que lo que le impacta a uno nunca lo olvida. Eso es como cuando usted aprende a manejar. Usted puede manejar una vez a la vez y nunca jamás lo olvida. Usted puede manejar 3 años, pero igual que hace carro vuelve a manejar. Entonces hay palabras que le quedan a uno vuelto y dice, wow, Señor, esta palabra me impactó. Me impactó tanto que yo digo, wow, Señor, ¿por qué yo no había entendido esa parte? Usted lo una palabra que hayan enseñado, que haya escuchado, algo que usted haya dicho, wow, Señor, de verdad, me siento tan triste que yo quiero recordar esa palabra para hacer tu voluntad. A mí la palabra que más me ha impactado y que es una promesa que nunca olvido de cuando el Señor me dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Porque aún en los momentos más difíciles, esa palabra siempre viene a mi mente. Y aunque esté decaída, siempre viene y me reanima de que no importa que alrededor tú lo veas todo negro, Él nunca me dejará ni me abandonará. ¿Eso lo escuchaste en alguna prédica o fue a través de la palabra que lo buscó? En una prédica. En una prédica, amén. ¿Entiendes? Pues María, ¿qué fue la palabra que más te impactó en este año? Que usted dice, lo tengo por seguro y nunca jamás yo voy a olvidar esa palabra. ¿No se acuerda, sabe? ¿Cómo se llama? Chini. Chini. Oh, Chini. Sí, estoy buscando la palabra porque me gustaría leerla. Es un poquito... A mí lo que más me impacta es que lo que oí, que yo digo que el Señor a mí me da el poder, que yo tengo el poder para poder yo reprender cualquier cosa que yo pueda reprender, y que yo eso lo tengo aquí dentro de mí, más que nadie. Yo sé que nadie me la va a poder quitar, porque yo digo que no sé, que me entra un poder, que yo digo un poder, y cualquier cosa que yo sé que al Señor no le agrada y que yo en ese instante lo tengo que reprender en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo aprendiste de dónde? Lo aprendí de una predicación. De una prédica, ok. Una prédica. Eso es lo más importante. Pero que cuando vayamos a una prédica, no nos vayamos vacíos. Porque digan, wow, de verdad lo que enseñaron me impactó. ¿Qué fue lo que me enseñaron? María, ¿qué enseñamos la semana pasada? En la vigilia. En la vigilia. ¿No recuerdo, no? ¿No me recuerdo? ¿Qué enseñamos el miércoles? Esta palabra cambió mi vida por completo. No sé cómo explicarlo. Hay a veces que leemos la palabra del Señor y no la entendemos porque no la ponemos en práctica, en una forma de que después en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y es esta palabra en Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Pero se me olvidó leer el versículo 12, donde dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que así hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y te voy a ser sincera, no lo entendí. Me quedé así como que, Dios, ¿qué tú me quieres decir con esto? Pero mientras medité en la palabra, volví a leer, hasta entender y comprender que lo que Dios quiere es que mantengamos nuestra fe completamente en Él. Que si tú sabes que Dios murió en la cruz del Calvario por tus pecados, entonces tu fe debe de ser, yo soy limpia porque Dios me limpió, Dios fue el que hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario por mí, yo sin ser merecedor. Y yo medité en esa palabra y decía, gracias Señor,
porque yo teniendo todo a mi alrededor y todo este tiempo buscando de tu amor, buscándote y buscando de tu palabra, y me afanaba por leerla de la A a la Z y de la Z a la A, pero no entendía que no era simplemente la ley, que era en quién yo estaba creyendo, en quién yo estaba depositando esa fe, en Cristo, o en simplemente oía y me quedaba ahí pensando qué es lo que quiere decir lo que estaba escuchando. So, Pero yo hay dije, otra partecita y termina la partecita que dijo. entonces sí, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pero ahí también, usted estaba leyendo de que dice que tenemos que hacer la palabra. Porque podemos tener mucha fe, pero si nosotros no hacemos, esta palabra vive en nosotros, no, hay nada, no pasa nada. Porque, ay, yo tengo fe, pero estás muriendo a la vieja persona. Tenemos que morir a todo lo que es mundo. Hay que morir a todo eso y tenemos que dejar la niñería ya de que no podemos vivir sin el mundo, porque es que hay veces nosotros nos colgamos por el mundo y hacemos muchas cosas para satisfacer al mundo en lugar de satisfacer a Dios. Entonces a uno le dicen, mira que tenemos tal reunión y no hay que ir, pero sí hay que ir porque si no te van a llamar fanática porque tú nos estás compartiendo con ellos. No, un momento, yo sí voy a ir, pero no voy a ir para que me llamen fanática o no me llamen fanática, yo voy porque yo quiero dar testimonio del que vive en mí. O sea, que hay la luz en mí, porque van a ver que yo voy a compartir con todos, voy a ser muy nice, pero nadie va a cometer ningún error, ni a obligarme a hacer nada de lo que no sea correcto para Dios. Entonces uno puede participar, puede ir, mas no participar de los cosas del mundo. Exacto. Entonces ahí habla muy claro que la fe es muy importante, pero también tenemos que hacer la obra de Dios. Y dice que nosotros somos los testigos de Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra que somos los testigos de Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando somos testigos? Pues tenemos que testificar de lo que vemos, de lo que leemos en la palabra. Por ejemplo, Jesús hizo muchos milagros y solamente Dios dijo con la palabra, levántate, sé sano. O simplemente decía, ve tranquilo que ya tu hijo está bien. Solamente con la palabra que él decía estaba todo hecho. Él lo habló. Y nosotros tenemos unos terrores, pero es terrores de decirle a una persona eso, que uno, vamos a hablar por el no, como que sí que uno por ejemplo, pero le da miedo decirle, es que está sana en el nombre de Jesús. Le da como miedo porque dice, y como que todavía no tenemos la autoridad de Cristo. Él me hacía tan fácil, le decía, vete, tus pecados son perdonados, que es lo mismo que levántate y anda. Él explicaba la palabra así. Entonces uno tiene un temor cuando, si tú vas a una persona y está enferma, y usted va a decir, sí, Señor, sánala, Señor, usted. Pero si el Señor no le da la autoridad, pues, mande la palabra, levántate. Se sana. Recibe la palabra de sanidad. Perdón, esta fue la palabra, o sea, lo que el Espíritu Santo decía, me decía, y decía, mucha gente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere al que otorga esos beneficios. Ajá, te lo digo, Y yo, oh my God, ¿sabes? No es simplemente conocerla, es accionarla en fe. Es mostrarle a Dios que verdaderamente tú crees en lo que tú estás leyendo. Ajá, exactamente. Con fe, con acción, con gratitud, con humildad. Y yo me quedé, gracias Señor, eso cambió mi vida por completo. Amén. Ahí yo dije, no hay nada, absolutamente nada, que tome el lugar donde Dios debe de estar en mi vida, que es el centro, que es mi prioridad, Amén. que es mi búsqueda, mi frente. Y yo dije, no más. Cuando yo entendí eso, ahí yo entendí que Dios tiene que ser todo para mí. Qué lindo que el Espíritu Santo mismo le enseña y también, porque es que Él es el que le enseña a uno. Uno realmente no puede leer la palabra y no la entiende. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Cuando yo comencé los caminos, Señor, yo era así, yo leía la palabra, leía la voz, y volví a leer la otra, y hasta que al fin se terminaba la palabra porque no la entendía. Y me molestaba, y yo decía, pero ¿por qué no lo puedo entender? Entonces, la persona que más nos guió en el principio me decía, no importa que no la entienda, léala, que dijo que no es consciente.
Cuando nosotros vamos a pre-kinder o alguna cosa, nosotros nos enseñan el abecedario. A, B, C, D, E, en español, A, B, C, D, E. Y es tanto lo que lo repite lo que se le graba. Y cuando menos pensamos ya, entonces la palabra es lo mismo, ella entra igual. Uno la graba. Ahora, la importante no es grabarla y tenerla ahí. Lo importante es decir, meditarla y vamos a hacer la palabra de Dios. Porque dicen que el Señor es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y seguimos mintiendo. Y si Él es la verdad, ¿por qué tenemos que mentir? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos decir la verdad de las cosas? ¿Por qué no podemos confrontar las cosas y decir, esto es así? No tenemos que ser groseros para confrontar a las personas, pero sí podemos decirlo. No es necesario mentir, no es necesario decir cosas que no son. Y porque Dios está ahí, Él es la verdad. Él es el camino de nosotros y es el que nos guía en todo eso. Ahora sí, María, ahora sí se acuerda de algo que el Señor le impactó en su corazón. Una palabra. Que vienen de Él. No, pero sí, no, todo, pero es que hay unas que la impactan y que lo dejan a uno como que, uy, Dios mío, ¿por qué? Porque algo así como le pasó a ella que le impactó y dice, ahora sí tengo que vivir como en esa fe de disfrutar de la prueba, mi Dios, tengo que hacerlo. Algo que le haya impactado en alguna predica. Pues la venida de Él, que predica la palabra que viene pronto. Entonces yo quiero buscar de Él, estar bien con Él, para irme con Él, no quedarme aquí, que mi familia también se vayan con Él. Okay. Y todo lo que estudió María, dígame una cosita que está haciendo para irse con Él. Una cosa que está haciendo para irse con Él. En primer lugar, no hablo mentira. He cancelado eso en mi vida por mucho tiempo. Y tratando, y leo la palabra para entenderla y quiero hablarle a la demás persona también. Y para, como que yo entiendo la palabra y podérsela explicar a los demás. Especialmente cuando en mi trabajo comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Hay cosas que yo quiero decirla, pero como que no las sé explicar, entonces yo quiero aprender. Bueno, en el próximo año, 2017, tenemos que decirle, Señor, necesitamos una mente más abierta, porque necesitamos aprender muchas cosas más, mucho más, Señor. Ya no podemos estar en una sola palabra, porque es tanto lo que tú nos enseñas en el año, tanto, como esa palabra que el Señor dice en un día, que dice, no me olvides, no me olvides. Y cuando ella dijo eso, yo me impacté porque Dios de verdad nos mandó desde su reino, desde su santuario, nos trajo acá a la tierra, y todavía Él nos ayuda, nos redarguye de pecados, nos enseña y todo eso, y con todo eso nosotros nos olvidamos del Señor. Por cualquier contenido nosotros nos olvidamos de Él. Y Él dice, no me olviden. Y entonces, cuando el Señor empieza a decirle a uno eso, y yo empecé a decirle, Señor, yo sí no quiero olvidarlo, pero yo quiero aprender y aprender y aprender y aprender. Y me empezó a dar todo lo que fue Ezequiel, y empezamos a trabajar con Ezequiel, y fue una forma como que, y yo, oh my goodness, todo lo que estaba pasando. Y uno lee ese libro, porque uno lo lee. Yo a veces lo leo para una predica, alguna cosa, pero no le ha puesto el interés a lo que le ha enseñado a ese profeta y todo lo que él tuvo que pasar para poder ser uno de los profetas mayores. Pero él pasó muchas cosas porque nada nos da regalado. ¿Usted quiere un don? Claro que el Señor se lo da. Pero también te cuesta. Tienes que ganártelo, tienes que hacer el esfuerzo. Cuando se activa el don, ¿qué tienes que trabajar el don? Tienes que empezar a hacer las cosas que Dios le está dando a cada uno. Y eso fue lo que hizo la semana pasada el Señor. Dio los dones, ¿de acuerdo? Y los ministerios. Pero hay que activarlos. Nosotros no podemos quedarnos que, ay, Dios, ya no vuelvo a la iglesia. Me tocó desarrollar el don y como que me da miedo. Como que ya como que no. Entonces se frena la persona y pasan años. Pero eso tiene que desarrollarse en algún momento. Tiene que desarrollarse en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que empezar a hacer el trabajo bien hecho. Bien hecho. A ver, Liz, en este año, ¿qué Dios le impactó? ¿Qué palabra le impactó en este año? Wait, grab your minute. Este año, no solamente una, muchas. Cuando nos dio Daniel, digamos, en esa parte específica, cuando nos decía, si no quieres escuchar la verdad, no me preguntes. Porque Daniel
cuando hablaba a los príncipes en ese tiempo, al rey, digamos no al príncipe, sino al rey, el rey le hacía preguntas y le decía, si tú quieres escuchar la verdad, pregúntame. Si no, no. Prefiero no hablar, porque yo solamente voy a hablar la verdad. Y es algo muy tremendo lo que dijo María. O sea, decidir hablar la verdad. También la de Jacob y Caleb. Las estrategias que Dios nos da en cada paso que tenemos que tomar como cristianos. En cada proceso que tenemos que pasar. Y la de Ezequiel, hablándonos del cuando entramos en un proceso que estamos viendo cosas que nunca hemos visto. Estamos experimentando cosas que nunca hemos experimentado. Por eso nosotros nos da miedo. Porque Señor, ¿cómo es que estoy pasando por esto? Y ¿por qué lo estoy pasando? A veces no entendemos lo que nos estamos pasando o por qué lo estamos pasando. Pero Él sí sabe, porque por eso dice que lo dice en Ezequiel en el capítulo 3. Y está diciendo ahí que vas a pasar por un proceso y lo que va a pasar no lo vas a entender. Y cada uno de nosotros aquí hemos pasado por un proceso. Y no lo hemos entendido de por qué lo estamos pasando. Pero Señor, ¿de a dónde nos sacó? Y ahora a dónde te tiene. Y este es el año que estamos diciendo, aquí, hasta aquí, hemos llegado con el Señor, pero nos falta todavía más camino. Y yo sé que falta aún más lo que el Señor nos va a mostrar para el próximo año que viene. Sí, porque lo mismo que lo dice, Señor, yo solo sé que nada sé. Así que no estamos hablando de que sabemos mucho, ni que, ay, no, ay, mira, los profetas, los pastores.